Bueno, bueno. Aquí estamos con un nuevo tema en el canal y veréis, hoy os quiero hablar de las inseguridades masculinas. Es un tema recurrente, sobre todo partiendo de que la mayoría de nosotros somos normis. Un normie es una persona pues, que se sitúa en el abanico normal del espectro de hombres en este caso. Y cuando tú te sitúas en el espectro normal, estás en la media, quiere decir que el mayor número de personas se sitúa en esa media, ¿verdad? Si vosotros, por ejemplo, cogéis una campana de Gauss, pues os daréis cuenta que la mayor parte de esa población se encuentra en el centro, ¿cierto? Y luego ya tienes los extremos donde se sitúa pues una población menor y tanto por exceso como por defecto, pues ahí nos encontramos en los extremos. Por esto os digo que este tema de las inseguridades es un tema recurrente, porque hoy un normie suele estar bastante sometido a presión por parte de las mujeres en cuanto a los requisitos que deberían cumplir para poder aspirar a tener algo con ellas. Y por tanto, la realidad es que la mayoría de esos normies pues no cumplen con esos requisitos, ¿no? Y esto va unido a yo creo, no solo la aparición, sino el asentamiento que ha habido en estas comunidades de la Black Pill más extrema, ¿no? Donde se hace una puntualización muy firme de tanto requisitos estéticos como altura y demás requisitos de carácter físico o estético. Hace unas semanas tuve la ocasión de compartir mesa con unos amigos y dentro de este grupo pues había concretamente dos que no los puedo considerar amigos, pero que sí les conocía. Y uno de estos dos contó una experiencia reciente que había tenido con una mujer. Bueno, pues la había conocido, habían empezado a flirtear, aparentemente a él le había gustado bastante y lo que ocurrió es que en el primer encuentro él pues básicamente no pudo culminar la relación porque tuvo lo que en España llamamos como un gatillazo, es decir, no consiguió una erección para poder tener la relación, ¿vale? Esto lo dejó muy avalado y de hecho es algo que en general suele avalar mucho a los hombres. Y lamentablemente para él, sabéis que las tías pueden llegar a ser extremadamente crueles, notó que desde que eso ocurrió, la chica cambió su comportamiento con él. Y no solamente cambió su comportamiento con él, sino que encima la relación se terminó. Como os podéis imaginar, evidentemente ella nunca le dijo que fue por esto, pero él puede intuir que sí que fue por esto porque, una vez más, la actitud de la chica cambió para con él, ¿vale? Esto pues lo ha dejado muy abatido. Yo en la narración de su relato pude observar y pude comprobar que verdaderamente está afectado por ese tema y ha sido lo que me ha dado un poco la idea del vídeo, porque suelen ser motivos muy recurrentes, tanto el tema de no tener una erección en el momento que toca o incluso perderla, tener una eyaculación excesivamente rápida, lo que comúnmente conocemos como eyaculación precoz, que muchas veces se considera eyaculación precoz algo que no lo es, tener un miembro grande, tener un miembro pequeño, ser alto, ser bajo, todo este tipo de cosas suelen generar unas inseguridades muy fuertes en el hombre que de hecho le suelen abatir bastante, les suele afectar mucho su estado de ánimo, ¿no? En este caso, todas estas características obviamente serían por el defecto de ellas, ¿no? Es decir, ser bajo, tener un miembro pequeño, tener una eyaculación rápida, no conseguir una erección. Todo este tipo de cosas genera muchísima inseguridad, ¿vale? Entonces yo quiero daros una perspectiva un poco diferente para intentar que abordéis este tipo de problemas si os pasa, pues de una manera para mí un poco más realista, un poco más lógica, que seguramente va a conseguir que no os avaléis tanto por una situación de este tipo, ¿no? Y estoy convencido de que muchos de los que me escucháis en algún momento habéis caído en alguna de estas situaciones, ¿no?
Y mirad, la principal perspectiva que yo os traigo sobre esto es que, en el fondo, todo este tipo de problemas que os avalan realmente son problemas que están en la cabeza de los hombres. Si os lo pensáis, ninguno de estos problemas, ninguno, os genera ningún tipo realmente de disfuncionalidad en vuestra vida, no os hace una vida miserable, no os hace una vida incapaz, no os incapacita para absolutamente nada. Podéis seguir teniendo una vida funcional, podéis seguir persiguiendo vuestros objetivos, desarrollándoos, pasándoslo bien, etcétera, ¿vale? Entonces, voy a ir tocando algunos de los problemas que os he mencionado y de qué manera os avalan, ¿no? Mirad, por ejemplo, el tema de la eyaculación precoz, por ejemplo. Mirad, técnicamente, el hombre suele tener una duración promedio durante el acto de 6 a 15 minutos, más o menos. También va a depender mucho de la fuente a la que os vayáis a documentaros sobre esto. He leído también otras fuentes que hablan de 3 a 13, de 3 a 8, en fin. Vamos a poner una horquilla, vamos a ser generosos y vamos a poner que es, pues eso, vamos a poner que de 5 a 15 para redondear, ¿vale? O de 3 a 13, que me parece también una horquilla realista, ¿vale? Todo eso es lo normal, es decir, daros cuenta que, por ejemplo, una persona que aguanta 5 minutos, si yo os digo 5 minutos, seguramente a todos vosotros os va a parecer que el tipo aguanta muy poco. Pero repito, en prácticamente cualquier fuente a la que os vayáis sobre la duración media del acto, o lo que el hombre va a tardar en eyacular, va a hablaros de las horquillas a las que os he dicho y veréis que 5 minutos entraría dentro de lo que es normal. Sin embargo, a vosotros se os va a venir a la cabeza que eso es poco. Y principalmente os viene a la cabeza que es poco por la presión que ellas ponen sobre vosotros y sobre todo la cantidad de shaming que hacen sobre los hombres por la poca duración o por lo que ellas entienden que debería ser más duración, entre otras cosas porque a ellas les cuesta muchísimo más tiempo llegar al orgasmo, por tanto necesitan mucha más estimulación. Y generalmente 5 minutos a ellas les suele parecer poco. Pero aquí hay otra cosa que tenéis que tener en consideración. Biológicamente las relaciones sexuales no están hechas para disfrutar, están hechas para procrear. Entonces, cualquier tipo de acto mediante el cual se produce una cópula con una eyaculación funcional en un tiempo razonable es un acto normal. Biológicamente hablando es un acto normal. Todo lo demás, esas duraciones interminables de películas pornográficas, que este es otro estímulo que os mete esa presión en la cabeza totalmente real, lo que veis en las películas, ¿no? Actos ahí de 15, de 20 minutos, de 25, de media hora, ¿no? Maratones, orgías, el tipo acaba y enseguida ya está con otra, algo que es totalmente real porque existe un periodo refractario que en algunos hombres es más, en otros es menos, pero que requiere de un tiempo. Entonces, este shaming de las tías, que además les encanta porque ellas todo lo que tiene que ver con shaming referido a el aspecto sexual del hombre, saben que le daña el ego muchísimo. Por tanto, lo utilizan de manera muy recurrente, ya sea por el tamaño, ya sea por la duración, ya sea por el motivo que sea, que no sabe utilizarlo, que no tal. Es un shaming que están utilizando de manera constante. Y eso, repito, daña mucho el ego de los tíos. Pero, repito una vez más, funcionalmente, ya habéis visto que cumplir con el verdadero papel que tiene una relación sexual es bastante fácil. Bien, entonces, técnicamente se considera una eyaculación precoz todo lo que sea 1 minuto o menos, como media, insisto. Depende de la fuente, os van a hablar de 1 minuto y medio, a veces he leído incluso menos, 45 segundos, en fin. Pero daros cuenta que esto es médicamente y habría que plantearse si este medicamente también está sobre una base de lo que es la satisfacción. Porque una vez más, una cópula de 40 segundos en la cual se produce una eyaculación funcional, incluso una mujer pudiera quedar embarazada, cumple perfectamente con el rol biológico del acto. Por tanto,
no hay ninguna disfuncionalidad. Y la duración, el problema de la duración no es algo más que está en la cabeza del hombre como consecuencia de toda esta presión, tanto por parte de las mujeres intentando avergonzar y ridiculizar a los hombres cuando no se cumple las expectativas de lo que esta mujer piensa que tiene que ser el tiempo de duración, o en comparación con las cosas irreales que se ven en el cine para adultos, por ejemplo, ¿vale? Pero espero que con esta explicación pues cambiéis un poco la perspectiva y veáis que no es tan malo, aunque puedo entender evidentemente que todo el mundo pues quiere durar más, entre otras cosas, pues porque también es una extensión del placer para esa persona, ¿no? Pero que no hay nada especialmente grave, ¿de acuerdo? Luego pasamos a otro tema que suele generar también bastante inseguridad y suele preocupar mucho, que es el caso en concreto que le ocurrió a este conocido, que además lo he visto pasar mucho. Os puedo decir que a mí me ha pasado también y os puedo garantizar que esto es un tema que a mí nunca me ha generado ningún problema. Lo he tomado con total naturalidad cuando me ha pasado, lo he tomado incluso a risa, y generalmente os puedo decir que la chica en cuestión no lo ha tomado mal, pero sí que es cierto que he visto algunas chicas que han reaccionado negativamente, ¿vale? Es decir, me pasó como este amigo, es decir, la relación después cambió. Pero, sinceramente os digo, una tipa que es incapaz de entender que el hombre, sobre todo a ciertas edades, puede tener una disfunción momentánea, pues porque está estresado, porque está cansado, porque tiene problemas, porque a lo mejor tiene algún problema momentáneo hormonal, por el motivo que sea, y tiene una disfunción puntual. Si una mujer no es capaz de entender eso, es lo suficientemente estúpida e infantil como para que perdáis un solo minuto más de vuestro tiempo con ella. Por tanto, si cambias de actitud, mandarla al cuerno y no pasa absolutamente nada. Entonces yo personalmente, esto a mí me ha pasado en alguna ocasión y lo he tomado con muchísima naturalidad. Esto en concreto a mí no me ha dado absolutamente nunca, y es algo que si has cumplido más de 35 años, que sepas que te va a ocurrir, ¿vale? Vas a tener momentos en los que a lo mejor pues tienes unos niveles de estrés muy altos, tienes problemas en el trabajo, tienes lo que os digo, a lo mejor alguna hormona pues está fallando en ese momento por algún motivo, y os puede encontrar o bien que no tengáis la erección deseada, incluso os puede ocurrir también que estando en el mismo acto de repente la erección se pierde, además de manera momentánea, ¿vale? Y eso es perfectamente normal, no hay a priori que preocuparse en exceso. Si fuese muy repetitivo en el tiempo, sí que sería cuestión de consultar a un profesional, pero que no es algo que os tenga que avalar, que os tenga que meter en una depresión crónica, si la otra le parece bien, si le parece mal. Son cosas que le pasan a la mayoría de los hombres, porque normalmente al hombre que le pasa se cree que es algo aislado. Falso. Esto le pasa a la mayoría. Si tenéis confianza con vuestros amigos y lo comentáis, si son honestos os lo dirán, y si no, pues os llevaréis a esa sensación de como que es algo que te pasa solo a ti o que pasa a poca gente. En absoluto. Os repito, pasados los 35, incluso los 30, ya se empieza con este tipo de problemas. Las erecciones ya no son las mismas y es habitual que tengas una disfunción puntual en algún momento. Hay que tomarlo con naturalidad, no te obsesiones, porque aquí hay un círculo vicioso, que es que cuanto más te obsesionas, más difícil te va a resultar después tener erecciones funcionales, porque te pones mucha presión sobre ti mismo, ¿vale? Y eso puede jugar en tu contra. Por tanto, aquí también juega ese avergonzamiento, ¿verdad? Con la que ellas suelen ser tan crueles con los tíos, ¿no? En fin, y por eso te puedes encontrar a tantísimos tíos ya, incluso en edades que no lo necesitan, tomando viagras, tadafilos y historias, ¿no? Totalmente contraindicado si realmente no lo necesitas por una cuestión médica, ¿vale? Bien. Ahora voy a pasar a una de las que posiblemente sea la inseguridad estrella en los hombres, ¿verdad? Que es el tema del tamaño, ¿vale? Hay muchos hombres pasándolo mal porque piensan o creen que tienen un tamaño poco adecuado, excesivamente pequeña. Y esto aquí a la gente le podrá parecer gracioso, pero hay tipos que lo pasan realmente mal. Yo he llegado a leer y a ver en muchos casos de tipos que han pensado en el suicidio, única y exclusivamente por eso. Yo cuando veo a tíos en esa situación y ver que ese problema les provoca
pensar en esa solución, la verdad que ya no me hace ninguna gracia y me parece algo serio. Y una vez más, volviendo otra vez con el argumento anteriormente dado, las tipas son extraordinariamente crueles con esto. Avergüenzan mucho a los tipos con el tema de su tamaño, etc. Y yo aquí os quiero decir algo. Es muy importante que entendáis que la mayoría de las tipas tienen muy poco conocimiento sobre lo que es el funcionamiento mecánico y químico de las relaciones. La mayoría no tiene idea. Se presentan a ser... Daros cuenta que en el aspecto sexual, cuando hablan, tienen esta actitud como de superioridad, ¿no? Por ser ellas la parte pasiva, la parte que aguanta más, la parte que parece que siempre está demandando un performance específico. No sé si os habéis dado cuenta y tenéis esa sensación de que parece que somos nosotros los que tenemos que estar a la altura de satisfacerlas a ellas, y ellas siempre se quejan de tíos que no las satisfacen, ¿verdad? Bueno, pues aquí hay mucho mito. Hace poco, ahora cuestión de unos meses, leía una entrevista en un podcast con un médico que se dedica exclusivamente a salud sexual masculina, ¿no? Y hablaba de este asunto y más o menos decía cosas parecidas a las que yo os voy a decir ahora, ¿no? Y es que es todavía muchísima falsa creencia entre lo que es un tamaño normal, ¿vale? Que lo podéis echar en Google en cualquier momento y generalmente va a depender un poco de la fuente, pero la medida estándar es de 13-14 centímetros. Ya está. Y cuando es la medida estándar, cuando es la media, una vez más, me retrotraigo a la información que se da al principio. Eso significa que la mayoría de las personas, la mayoría de los hombres, tiene esa medida. De 13 a 14, 15, algo así, 12 incluso. Eso es lo normal. O sea que estas tipas os hacen creer como que, vamos, que están tratando con estrellas del porno constantemente, y esto no es cierto. Lo que más se van a encontrar todas ellas son tamaños normales, porque es la media, porque es lo que más se ve, ¿cierto? Bien. Aunque incluso tu caso fuera de que tu miembro es aún más pequeño que eso, imaginaros que es 10, tampoco tendrías un motivo para preocuparte. Tu único motivo de preocupación y tu único problema es que te comparas con el resto y que eso te mete una presión a ti interna de estar a la expectativa que otros ponen sobre ti. Nada más, no hay nada más. Es decir, es un problema que tú de algún modo eliges tener. Puedo entender perfectamente cómo la presión social puede hacer que te preocupes, cómo puede hacerte sentir mal, pero realmente insisto en mi idea de que es un problema realmente de tu cabeza. ¿Por qué? Porque con tus 10 centímetros, una vez más, tienes toda la funcionalidad de tener una relación absolutamente placentera y funcional sin ningún problema. Más datos. Normalmente, ellas, que normalmente fantasean tanto con los tamaños grandes, etcétera, pero la realidad es que ellas no necesitan más de 5 o 6 centímetros. No necesitan más de eso, entre otras cosas porque la mayor parte de terminaciones nerviosas, incluso la ubicación del punto G de ellas, tiene una longitud de la entrada de la vagina de 4 a 5 centímetros en media, dependerá de la mujer, pero vamos a poner de 4 a 6, 7. Ahí está, digamos, todo el placer condensado. Por tanto, de 13 a 17 centímetros realmente no hay un gran aporte de nada, porque como repito, la mayor parte de la terminación nerviosa está al inicio, en esos 4, 5, 6 centímetros. Por tanto, no necesariamente, esto es químico, esto no es que lo explique yo, esto es fisiológico. Ellas pueden decir lo que quieran, pero fisiológicamente es así. Otra cosa es que cada uno tenga sus preferencias, que es perfectamente lícito. De la misma manera, pues que hay chicos que les gustan pechos en las tías enormes y hay otros que no tienen ningún problema con que sean pequeños, por ejemplo. Entonces esto es igual, pero que fisiológicamente no hay ninguna traba para que esa cópula pueda ser perfectamente placentera y funcional, aunque con un miembro de 10 centímetros, por ejemplo. Una vez más, aquí es el shaming destructivo de ellas, que carece de fundamento, el que avergüenza, el que hace que el hombre se preocupe en exceso
y que le cree un problema en la cabeza que no debería ser tal problema. Y finalmente os quiero hablar del tema de la altura, un poco de la apariencia. Veréis, no ser un chat, no tener un 1,85, no tiene que ser motivo de preocupación para vosotros, de vivir infelices, de vivir resignados, de vivir con lamentación, porque son todo cosas que lo único que persiguen es satisfacer las expectativas de otros. Mirar, las expectativas de ellas tenéis que anularlas por completo porque están en un punto totalmente irreal. Son expectativas que no coinciden con la realidad. Entonces, daros cuenta que a ellas un tipo de 1,75 les está pareciendo bajito. Entonces, eso es una locura completa porque 1,75 de hecho es la media de altura. Es una persona que tiene una altura normal. Os digo más, una persona de 1,70 tiene una altura normal. Una persona de 1,35 no tiene una altura normal. Pero una persona de 1,70, 1,65 son personas que tienen una altura normal, que pueden hacer una vida absolutamente normal, no van a ser jugadores de la NBA, pero tienen una vida totalmente funcional, pueden desarrollarse perfectamente, pueden ir a su gimnasio, pueden ir a su bicicleta, se pueden comprar una moto, se pueden comprar un coche, pueden tener un trabajo maravilloso, pueden hacer de todo. No hay nada que no puedas hacer con 1,65. Con 1,35 no te puedes comprar una moto de 750 centímetros cúbicos de cierta altura porque no vas a llegar al suelo, ¿vale? Pero con 1,65 no ocurre eso y con 1,70 tampoco. Entonces, el único problema que tiene el hombre con su altura es la delirante expectativa que tiene ella. Y vosotros no podéis permitiros un minuto de preocupación, de malestar, de sufrimiento, simplemente porque un grupo de tipas con expectativas fuera de la realidad infantiles consideran que 1,75 es ser bajito. Pues es un problema de ellas. Y si todos los hombres adoptaran esta actitud, a ellas no les quedaría otra que aceptar las cosas normales y no seguir pidiendo cosas que están absolutamente fuera de la realidad. Y lo mismo ocurre si no eres un chat. Daros cuenta de una cosa, chats hay muy pocos, es un pequeño porcentaje, entonces ellas pueden querer chat, pelearse por los chats, facilitarle la vida a los chats, pero si quieren seguir relacionándose no tienen otra que tener que relacionarse también con gente que no es tan destacada. Entonces, si tú eres una persona normie, una persona normal, vive tu vida, no intentes cubrir las expectativas de ellas, y si realmente lo que anhelas es tener relaciones, tranquilo, que se darán en algún momento. Como hemos contado en muchos de los canales, John incluso habla mucho de esto a veces, todo el mundo tiene sus opciones y las va a tener, ¿no? No os quedéis avalados por no tener esa facilidad para ligar por vuestra apariencia, porque no sois tan agraciados físicamente. Si sois normis, estáis dentro de lo normal. La mayoría de las personas en casi todos los países son normis. Y cuando vayáis por la calle, fijaros en la gente. ¿Cuánta gente, en este caso hombres, cuántos hombres os llaman la atención por lo guapos que son? Pues la verdad es que son una minoría. La mayoría pues es gente normal, con sus defectos, con sus destrezas, habilidades, con sus puntos fuertes, débiles, pero es gente normal. Entonces, lo que os quería básicamente decir y la perspectiva que os quería traer era que no os dejéis avalar por ese tipo de cosas, no os sintáis inseguros por cosas tan nimias que no están más, no nacen de otro sitio que no sea la expectativa delirante de externos, de personas ajenas a vosotros, no está dentro de vosotros. Así que nada, espero que este vídeo os sea de ayuda, os mando un saludo a todos, chao.